Yo escribo memorias, pero tengo una memoria de piojo que no te puedes imaginar, se me olvida todo. Se me olvida todo. Y hay una cosa además que tengo que reconocer, el libro está autocensurado. Hay cantidad de cosas que no cuento. Que implicas a terceros, que había un capítulo muy bonito cuando me meto con Tomás Borge, que fue al principio uno de nuestros autores más queridos, pero aquel hombre fue cambiando y apareció al final en televisión hablando mal de los vascos, de los terroristas y tal, un discurso. Y estaba en todo el salón de un amigo, en los principios de la editorial, y dijo, pero este cabrón, dijo, ¿por qué no dice nada del barco de armas que le llevamos? Yo, ¿qué barco de armas? Digo, y me cuenta una historia increíble de que fue precisamente un comando de ETA político-militar que salió del puerto de Barcelona con un cargamento lleno de RPGs que llegó hasta Nicaragua, hasta la costa de Bluefields, y fueron fundamentales para la ofensiva final de los nicaragüenses, ¿entiendes? Y aquel barco fue custodiado por una gente que no sabía ninguno nada, que eran, y al mando pues iba uno de a lo de mi pueblo, ¿no? O sea, tenía ese capítulo contado porque es muy interesante cómo han funcionado las cosas, ¿no? Luego veías a Tomás Borge poniendo a parir a los mismos que le habían llevado las armas, ¿no? Bueno, pues esa historia era preciosa, que estaba en el libro, y el camarada se lo dio antes a leer y me dijo, no, ¿por qué? Pues porque todavía colean las cosas, todavía hay gente implicada, y claro, en este país no prescribe nada. No prescribe nada, que hay gente que está metiendo en la cárcel por delitos de hace 30 años, esto es una locura, mucho peor que el franquismo. Franquismo, en el primer momento, fusiló a un montón de gente, metió en la cárcel al que no fusilaron con condenas de 30 años, pero a los 5 años ya estaban casi todos fuera. Fue raro el que cumplió 10 años de cárcel. O sea, eso es así. Y ahora están pidiendo condenas de cárcel de 40 años a gente en base además a unas acusaciones, autoinculpaciones sacadas desde la tortura. Es una locura la situación actual, ¿no? Por eso digo de que hay cantidad de cosas que todavía no, es mejor dejarlas ahí, y por proyectos de libros, como decías tú, que estaban y que no han visto la luz. Se han pasado muchas cosas. Yo recuerdo otro juicio que tuvimos fue con el libro de La Foz de Lumbier. La Foz de Lumbier, una encerrona de la Guardia Civil, matan a dos chavales, y salió Corcuera a la televisión diciendo que se habían autosuicidado, que se habían pegado ellos mismos los tiros. Claro, eso fue a juicio. Uno de los sobrevivientes con un tiro en la cabeza, Rubenach, le acusaban de haber matado a sus compañeros en un autosuicidio, pero salió absuelto. El problema es el decir, bueno, pues entonces en aquella encerrona, ¿quién mató a aquella chavala y al otro chaval? Pues se ha quedado en el limbo de las cosas. Ahora vas allá a la Foz de Lumbier y tienes allá una placa honorífica puesta a Guardia Civil que murió en esto, y de los dos chavales nadie dice nada. O sea, les da igual, claro. Nosotros sacamos un libro, ese libro lógicamente fue perseguido y tal, y ahí está. Pero eran libros publicados hace 30 años que hoy día no se pueden publicar. Hace mucho tiempo que nuestros libros pasan antes por el corrector jurídico que por el corrector de pruebas. Muchísimo antes. Este libro me lo ha leído el abogado antes de sacarlo. Entonces tenemos que estar en la línea de la ambigüedad, de la ironía, de decir las cosas con circunloquios y vueltas y demás, porque la situación en que vivimos es muy jodida. Y fíjate, y al final tienes que reivindicar publicar este libro bajo el amparo del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Toda persona
tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Ese derecho recoge el poder ser informado de cualquier cosa que sea y el de difundir lo que quiera por cualquier medio de expresión. Bueno, pues eso no se cumple. Y tenemos que agarrarnos a ver si cuela, y no cuela. No cuela. Y lo peor de todo, como digo, es que la censura más letal es la autocensura. Hay cantidad de gente que prefiere no tocar algunos temas y ya habrá algunos locos como Chalaparta que los publiquen, ¿no? Dos preguntas. Una sobre el uso de las armas y de las urnas. Un poco por lo que venía comentando David al comienzo, de la palabra emancipadora, transformadora y tal. Y bueno, pero por lo visto, por lo que ha pasado en Cataluña, y pues el uso de las armas, pues ya sabemos que está muy mal visto. Pero el uso de las urnas, ¿sí? Pues no tiene ese reconocimiento necesario que debería tener, y me refiero tanto al referéndum, pero como también a las Cortes o al Parlamento como espacio de toma de decisiones, que ya sabemos que las decisiones más importantes pues no pasan por las Cortes, y también de la voluntad del pueblo, es decir, sí que queda reflejada en las Cortes, pero la pregunta es otra, es cuáles son los caminos, sabiendo que las urnas y las armas no funcionan, para llegar a esa sociedad que queremos. Una pregunta. La segunda es, hablando de la palabra, si sigue siendo realista pensar en el potencial revolucionario de la literatura, por lo que acabas de comentar, precisamente. Es decir, sabiendo que estamos viviendo en un mundo donde la desinformación es brutal, la censura más, y la información sesgada más, es decir, que hay otras personas que ni siquiera sabemos dónde están, que deciden qué tenemos que leer y qué no, qué tenemos que saber y qué no. Entonces la pregunta es si sigue habiendo ese potencial revolucionario por cómo están las cosas hoy. Yo voy a ser muy breve. Voy a preguntar que haya abogados en la sala, por una parte, y la segunda es si hay algún juez en la sala, por otra parte. Yo creo que la primera, y desde, también como se ha dicho al principio, ¿no? Desde la experiencia de la desobediencia civil pacífica y no violenta, que ha sido la experiencia catalana, que es una experiencia más en un mundo muy convulso, se podría hablar de muchísimas cosas. Yo creo firme y cotidianamente en esa vía por muchos motivos que no son que podríamos hablar. Pero sí que ha tenido una virtud que también es la de desnudar al poder. Es que durante esos 40 años, ¿no?, de falsa transición, el discurso del poder, de un poder cínico, de un poder de doble lenguaje, doble moral y doble economía, era en ausencia de violencia, todo es posible. Resulta que en presencia de estricto pacifismo, todo es imposible. Esa es la experiencia catalana, es decir, que se ha caído un poco la máscara de esa doctrina del shock, que diría Naomi Klein, que es la que vivimos en Cataluña hace un año como estado permanente de excepción para impedir cualquier resolución. Entonces, eso es así. Y lo que ha pasado, ¿no?, parlamentos destituidos, gobiernos exiliados, 1.500 investigados, 712 alcaldes procesados, un 155, las peticiones de 25 años, ¿no? Pues eso, pues por poner armas sabemos, ¿no?, cuál ha sido el coste penal, procesal, penitenciario, con muchísimas vulneraciones, ¿no?, en nombre, o sea, al amparo de la lucha antiterrorista, los márgenes, ¿no?, de la ampliación del abuso de Estado. Hoy todavía tenemos esa resaca. Hoy todavía se utilizan los tipos penales de excepción para perseguir cualquier tipo de disidencia y equiparar la protesta con una forma de delitos penales, y que pidan 25 años, ¿no?, por un delito de rebelión, o sea, equiparar, poner en un delito de rebelión, pues bueno, yo creo que no hay más metáfora que esa, y es una doctrina realmente del shock, ¿no?, de conseguir por vías judiciales lo que antes, lo que son incapaces de ganar por vías políticas y democráticas. Eso merece una segunda reflexión, y yo creo que acertada en el sur de Europa y en el área latina también, que es que los cruentos golpes militares de los 70 han sido sustituidos, y eso no es casualidad, por procesos judiciales. Antes había procesos militares y ahora es el derecho contra los derechos, ¿no? Y era la vía para abortar procesos de libertad colectiva, de transformación social, de emancipación nacional,